Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. 7 de la noche, 1 minuto, y quienes van a responder esta noche son Miriam Méndez Montalvo y Alejandro Reyes Lozano. Ellos son asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con quienes hablaremos sobre cómo avanza la pedagogía de paz en las regiones de nuestro país. Miriam y Alejandro, bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro programa esta noche. Buenas noches. Karen, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, y sobre ese tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea nacional que es la 018-091-9969. Y bueno, como ustedes vinieron fue a responder lo que los colombianos quieren saber, nos vamos con la pregunta de Cristian Ariza, quien la envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. ¿Qué va a hacer el gobierno para explicar la paz en los pueblos? Muy bien, nuestro primer televidente, Cristian Ariza, pregunta ¿qué va a hacer el gobierno nacional para explicar la paz en los pueblos? Miriam. Pues estamos haciendo muchísimo. Hemos empezado desde hace varios años, llegando a las comunidades, contándoles los acuerdos, explicándoles de qué se tratan, pero no solamente los acuerdos, sino cuál es el espíritu detrás de todo este proceso de paz que se ha iniciado desde hace ya 4 años y cuáles son las oportunidades que este ofrece para los diferentes sectores de la sociedad. Entonces no se trata solamente de explicar la letra y el tenor de cada uno de los acuerdos, sino también de poder transmitir esa oportunidad histórica, ese momento de cambio que ellos ofrecen. Bien, Alejandro, ¿qué le podemos decir a los televidentes? Karen, muy importante mencionar que los acuerdos o el avance de los acuerdos ya está en manos de todos los colombianos. A través de las páginas mesadeconversaciones.com.co y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pueden consultar el avance de los acuerdos que se lleva hasta el momento. Muy bien, sabemos que muchos colombianos en distintas ciudades, corregimientos, pueblos, veredas están atentos a conocer un poco más sobre este proceso de paz. ¿Qué pueden hacer ellos? Por ejemplo, si están en un pueblo del Atlántico, de Bolívar, ¿ellos qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acercarse? Hay muchas maneras de acercarse y quisiera más aquí resaltar que la labor de pedagogía no solo le corresponde al gobierno. En Colombia tenemos la gran fortuna de tener organizaciones de la sociedad civil, universidades, que vienen trabajando en proyectos de construcción de paz desde hace muchas décadas y ellos han revisado todos esos acuerdos y han hecho sus propios productos pedagógicos que están compartiendo con las comunidades y nosotros estamos aprovechando todas estas redes que existen en los territorios para trabajar con ellos, para potenciarlos y para llegar a la gente. Les puedo mencionar que, por ejemplo, claro, en Montes de María tenemos mucha cantidad de trabajo a través de una red de territorios nacionales por la paz y estamos llegando a las comunidades con proyectos culturales, también estamos llegando a través de las universidades, estamos llegando a través del mundo de las empresas. Entonces hay un conjunto de iniciativas que tenemos en los territorios que son del gobierno, pero también muchas que son de la sociedad y con ellas nos estamos articulando para potenciar esta pedagogía. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y a través de nuestra cuenta en Twitter, a través del hashtag Gobierno Pregunta, El Gobierno Responde, tenemos una pregunta y dice lo siguiente. ¿Ustedes sí le están informando a las comunidades lo que ocurre en La Habana? La gente quiere saber si en serio y en verdad le están comunicando a la gente y de qué manera. Bueno, podemos mencionar en principio que estamos teniendo un vínculo directo con los gobernantes locales. Gobernadores y alcaldes hoy día tienen un canal de comunicación abierto a través del cual se pueden informar del avance del proceso en La Habana. Muy bien, y ahora quiero contarle a todos los televidentes que un llamado a participar en la construcción de paz en Colombia hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a más de 5.000 líderes comunales de Cundinamarca. Esta invitación la realizó el mandatario durante el acto de posesión de estos dirigentes locales en la sede de la gobernación del departamento.
En este momento histórico, ustedes van a poder jugar todavía un papel más importante, porque la paz que estamos logrando realmente se construye desde la base, desde las regiones, desde los territorios. Esa paz no es la paz del presidente Santos únicamente. Esa no es la paz de un partido político. Esa no es la paz de un sector en específico. Esa es la paz local, la paz de ustedes comunales. Qué bueno que ustedes se apropien de este plebiscito, ustedes se apropien de esta paz. Y que cuando venga el momento podamos todos los colombianos decirle sí a la paz, sí a la paz, sí a la paz. Muy bien, ahí veíamos ese que fue el llamado que hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a más de 5.000 líderes comunales del departamento de Cundinamarca en el marco de la posesión de estos dirigentes locales en la sede de la gobernación de Cundinamarca aquí en Bogotá. Y bueno, Alejandro y Miriam, ¿qué importancia tiene el papel de estos dirigentes locales en la construcción de la paz? Bueno, como lo ha hecho el presidente, y no solamente el presidente, sino los líderes de este país, que son las organizaciones, los que están en los territorios, los que están generando procesos de transformación, esta es la paz de todos los colombianos, no es la paz de un gobierno. Entonces, la posibilidad de lo que acuerden los negociadores en La Habana, de que eso se transforme en realmente cambios reales en este país, va a depender de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y lo que pasa, digamos, en estos encuentros, como lo de los comunales, evidencia ese potencial, esa disposición, ese compromiso que hay desde muchos sectores en Colombia por apropiarse de esos acuerdos y por llevarlos a la realidad, que siempre va a ser la tarea más difícil en cualquier proceso de transición de un conflicto que ha sido tan difícil y tan prolongado como el colombiano. Alejandro. Karen, fundamental que cada colombiano sienta que es dueño del proceso, que cada colombiano se apropie del contenido de los acuerdos de La Habana, de primera mano, y por eso los invitamos a consultar la página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o la página de mesadeconversaciones.com.co. Enterarse es participar, enterarse es apropiarse de esto que nos compete a todos. Esa iniciativa, ¿no? Y esa es una iniciativa que cualquier colombiano desde su casa, desde su aula, puede adelantar en el día a día. Muy bien, y ya tenemos la primera llamada aquí en el gobierno. Responda y saludamos a esta hora de la noche a Carlos Cifuentes, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Carlos, muy buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Buenas noches, mire, yo quisiera saber qué campañas está realizando el gobierno a través de la internet y las redes sociales para socializar los acuerdos. Yo realmente veo que es muy poco, hay muchos rumores y tal vez algunas personas se aprovechan de esos rumores para poner a generar falsas informaciones. Yo creo que deberían apuntar más a socializar esos acuerdos en las redes sociales. No sé si ya haya algo de eso. Muy bien, para nadie es un secreto, Miriam y Alejandro, que la tecnología hace parte de nuestras vidas. En el tema de redes sociales, ¿cómo vamos ahí en el tema de pedagogía? No, es una excelente pregunta y de nuevo desde el gobierno estamos no solamente trabajando en esas campañas, pero también impulsando las que existen desde la sociedad, lo cual valoramos inmensamente. Y hay múltiples campañas, por ejemplo, Hagamos las Paces, que se está haciendo desde las universidades. La paz es una nota que se hizo con el sector educativo. Dejemos las armas, vamos adiós a la guerra. Hay múltiples campañas y obviamente está el sí a la paz, que nosotros estamos impulsando, porque finalmente el sí a la paz captura ese mensaje, digamos, de oportunidad, de transformación y lo que tenemos que finalmente decir para dejar este conflicto de tantos años. Viene a continuación, vamos a ver la pregunta de Luis Eduardo Martínez, quien la envía desde las calles de Bogotá. ¿Podría enseñar la paz en mi barrio? Participa, la urna está abierta. Muy bien, Luis Eduardo Martínez desde Bogotá pregunta, ¿podría enseñar la paz en mi barrio? ¿Qué le podemos decir a este colombiano que está interesado en hacer pedagogía en su barrio? Diría que por supuesto que sí, la paz empieza
por uno, empieza por la casa, por su familia, por las relaciones con su entorno, en el trabajo, en la escuela. La paz no es solamente dejar un conflicto, la paz es aprender a vivir de una manera diferente, es sacar la violencia de la manera como nos relacionamos con el otro. La paz es reconocimiento, es respeto, es tolerancia. Por supuesto que todos podemos enseñar y somos todos actores de paz en cada momento de nuestras vidas. Bien, Alejandro, pero por ejemplo, si yo que vivo aquí en Chapinero Alto quisiera ser una vocera de la paz con mis vecinos, con mis compañeros de apartamento, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde consigo información? ¿Me inscribo en algún lugar? ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, la primera responsabilidad que puede tener un vocero es informarse de primera mano. Entonces, consultar estas redes sociales que hemos mencionado, las páginas de internet donde el gobierno está difundiendo la información asociada a los acuerdos de La Habana. Enterarse de primera mano es una responsabilidad para cualquier persona que quiera ser vocero en su comunidad. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Andrea Suárez, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Andrea, adelante, buenas noches. Buenas noches, gracias por recibir mi llamada. Tengo una sola inquietud. ¿Podrían explicarme cómo funcionarían entonces las zonas donde estarán las FARC? Muy bien, Alejandro. Usted tiene esa respuesta para nuestra televidente Andrea Suárez. Bueno, Andrea formula una inquietud que está muy en boga por estos días. El pasado 23 de junio se acordó entre el Gobierno Nacional y las FARC que se constituirían en el país 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 puntos en los que se ubicarán las FARC para desarrollar lo que hemos llamado las primeras actividades que serán tangenciales, que se verán a través de los territorios. Sí. ¿Cuáles serán esas actividades? Pues primero, que las FARC estará transitando para ubicarse en estos 23 zonas y en esos 8 puntos. Que las FARC en esos lugares le entregará las armas a la ONU y que los integrantes y las integrantes de las FARC iniciarán unas actividades que les permitirán más adelante desarrollar lo que será su proceso de reincorporación a la vida civil. Muy bien, y le cuento que seguimos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y ahora nos vamos con la pregunta de Ferney Briñez. ¿Cómo puedo saber si dentro de mi municipio está la concentración de la guerrilla? Participa, la urna está abierta. Ferney Briñez, desde las calles de nuestro país, pregunta que él cómo puede saber si dentro de su municipio está la concentración de la guerrilla. Bueno, hay que precisar que no son los municipios enteros, que no estamos hablando de un área general o dispersa, estamos hablando de unos puntos concretos donde van a estar ubicados los integrantes de las FARC, unas zonas específicas, dentro de unas veredas, dentro de las veredas, una fracción de la vereda, y dependerá el tamaño de la vereda de acuerdo a la cantidad de hombres y mujeres de las FARC que se vayan a concentrar allí, ¿cierto? Entonces, no hablamos del municipio, sino de una vereda, un lugar específico. Eso como primera medida. Segundo, se está discutiendo en este momento entre las FARC y el Gobierno Nacional y concretamente entre los generales de la Fuerza Pública que hacen parte de la Subcomisión Técnica del Conflicto, cuáles serán esos puntos específicos, y ahí hablamos de coordenadas concretas para poder delimitar las áreas. Esa es una discusión que se adelanta y es una filigrana cartográfica. Ahí estamos nuevamente retomando los cursos de geografía avanzada para poder identificar y delimitar esas áreas. Bien, Miriam, pues ya que Alejandro nos ha explicado un poco cómo van a funcionar estas zonas, pero ¿qué trabajo se ha hecho de pronto con las autoridades locales y con los habitantes de esas zonas para explicarle muy bien todo esto lo que nos ha dicho Alejandro? Ese trabajo con ellos. Por supuesto, y quiero aquí reiterar algo que Alejandro ha dicho y es, primero, informar. La clave de esto es tener información cierta y precisa, y toda esa información es pública. La pueden encontrar no solamente en las páginas
web de las instituciones que ha mencionado Alejandro, pero también esa información está en cartillas que hemos producido, está en materiales impresos que se han distribuido a través de, por ejemplo, Función Pública, con quien estamos haciendo una gran labor de capacitación, de educación de funcionarios públicos y a través de ello, obviamente, del público y de las audiencias a quienes ellos sirven. Entonces, este trabajo se viene haciendo con bastante rigurosidad y disciplina. También estamos trabajando con las radios comunitarias desde hace 2 años. Sí. En Colombia hay más o menos unas 652 radios comunitarias. Llevamos trabajando con 300 de ellas. La aspiración es cubrirlas a todas. Estas radios comunitarias tienen una gran presencia territorial y con ellos estamos no solamente informando, explicando de qué se tratan los acuerdos, pero también apoyando sus procesos para elaborar programas, para que ellos puedan llevar y transmitir ese conocimiento y ese diálogo con la comunidad. Hemos realizado además más de 17 encuentros regionales a lo largo del territorio nacional, en la cual la idea es no solamente ir a contar, pero ir a escuchar a las comunidades, poder entender cuáles son sus preocupaciones. También a partir de esas preocupaciones, entonces, reflexionar y ver qué podemos hacer desde el gobierno, desde la oficina del Alto Comisionado y desde la mesa de conversaciones para tenerlas en cuenta y obviamente abordarlas en el momento que viene la implementación. El Alto Comisionado para la Paz ha hecho una cosa que a mí me parece de especial importancia. El qué lo dicen los acuerdos, pero el cómo lo ponemos nosotros aquí en Colombia. Entonces, ese trabajo con las audiencias, con los sectores, en los territorios, es de la mayor importancia para asegurar que una vez se firme el acuerdo final y ojalá este sea refrendado de manera positiva por la mayoría de los colombianos, entonces podamos pasar a seguir construyendo la paz bajo el espíritu que estos nuevos acuerdos nos ofrecen. Bien, Alejandro quería complementar algo. Sí, Karen, es aprovechar la pregunta de Andrea para mencionar lo siguiente. Como en las zonas veredales no vamos a suspender el orden constitucional ni vamos a desplazar ni le vamos a pedir a ninguna autoridad que se vaya de estas zonas. Los alcaldes siguen gobernando y la seguridad estará a cargo y estará garantizada por la fuerza pública. Correcto, hemos dicho que no se suspenderá el Estado Social de Derecho y esto en términos concretos, ¿qué quiere decir? Que todos los funcionarios públicos presentes en las zonas permanecerán allí desarrollando sus tareas. Entonces nos hemos reunido ya con los gobernadores y con los alcaldes de los municipios donde en principio podrían ubicarse estas zonas y también con los funcionarios públicos. A través de la función pública hemos venido realizando algunas actividades que le permitan a cada funcionario tener tranquilidad y certeza de que continuarán ejerciendo sus funciones y los ciudadanos podrán seguir acudiendo a ellos con total tranquilidad. Bien, y hay buena participación ciudadana. Miren, adelante. Me gustaría agregar un dato que a veces uno tiende a desconocer y es que es la primera vez en Colombia que tenemos un proceso de paz que es absolutamente público. Todos los acuerdos son públicos. Cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos. Es cierto que son acuerdos difíciles de entender, que además son extensos, o sea, son un número de páginas importantes. Y entonces ahí sí entendemos que hay una labor pedagógica que nos corresponde como gobierno, pero que además no la hacemos sola, sino que la hacemos apoyados por esa red de organizaciones que hay en Colombia, incluyendo las que son parte del Consejo Nacional de Paz, que vienen trabajando en esa tarea de pedagogía, en esa tarea de ir pensándonos de una manera diferente, de ir pensándonos en código de paz y no en código de violencia como hemos estado culturalmente acostumbrados. Muy bien, lo que les iba a decir es que ya tenemos buenas llamadas aquí, interesados todos estos colombianos en saber qué más pasa con este proceso de paz y saludamos a José Rojas, quien se comunica desde Neiva en el Huila. José, adelante con su pregunta. Buenas noches. Señorita, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué clase de cárcel van a pagar la guerrilla si ellos tienen derecho al debido proceso y se nos van a salir por falta de pruebas? Bien, Alejandro, ahí está la pregunta de nuestro televidente José Rojas desde Neiva. ¿Qué clase de cárcel va a pagar la guerrilla? Bueno, hay que entender lo siguiente, José, y es que para poder desarrollar lo que se acuerda en La Habana, hemos necesitado implementar algo que debe enorgullecer a Colombia, porque es algo en lo que vamos a ser pioneros, y son los mecanismos de justicia transicional. A través de esos mecanismos de justicia transicional,
podremos conciliar la necesidad de hacer justicia con la necesidad de hacer la paz. Entonces es a través de la justicia transicional que podemos luego concretar cómo será el tratamiento que recibirán las personas que tengan conductas punibles, que hayan cometido delitos graves que ameriten una sanción. Miren. Sí, reiterar que estamos ante un proceso que realmente está haciendo hito, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Hemos llegado a un acuerdo sobre un sistema de justicia transicional que además se ajusta a todos los estándares internacionales y que lo hace en un contexto donde existe una Corte Penal Internacional ahora que no existía cuando se dieron otros procesos de transición de un conflicto a la democracia, a la paz. Entonces, y que contamos con organizaciones a nivel internacional y con instituciones a nivel internacional que han dado el respaldo a este acuerdo. Entonces yo creo que ese es un dato también para sentirnos orgullosos. Obviamente nos va a requerir una implementación muy rigurosa, y para esa implementación muy rigurosa, pues ahí vamos a tener que hacer una tarea grande que esperamos de nuevo hacerla de la mano de los ciudadanos con las organizaciones para asegurar que sea exitosa. Bien, y continuamos con esa participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y a esta hora de la noche saludamos a Marcos Ferro, quien se encuentra en San José del Guaviare. Marcos, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Doctora, buenas noches. Es para preguntarle, ¿esa zona de concentración era? No oímos. Marcos. Muy bien, más adelante volveremos con Marcos, quien está en San José del Guaviare, pero llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en El Gobierno Responde, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 25 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde hoy con dos invitados muy especiales. Se trata de Miriam Méndez Montalvo y Alejandro Reyes Lozano. Ellos son asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con quienes estamos hablando y conversando sobre cómo avanza la pedagogía de paz en las regiones de nuestro país. Y continuamos con la participación ciudadana porque ya tenemos aquí a través de nuestra cuenta en Twitter con el hashtag Gobierno Responde la siguiente inquietud de @alejogonza_ y dice lo siguiente: ¿en qué material se están apoyando para hacer la pedagogía de paz en las regiones de Colombia? Miriam. Bueno, hay una multiplicidad de esfuerzos y quisiera decir que nosotros desde la Oficina del Alto Comisionado hemos estado trabajando con empresarios, con jóvenes, con mujeres, con religiosos, con colombianos en el exterior. Y lo que hemos encontrado y hemos ido construyendo con ellos es que son estas audiencias, son todos estos actores que además elaboran sus propios materiales. Sí. Entonces no solamente estamos preparando nosotros cartillas para informar generalmente, sino que estas se están adaptando a las realidades de cada audiencia, de cada contexto. Tenemos experiencias lindísimas con la Ruta Pacífica de las Mujeres, con Red de Paz, con Pro de Paz, con una multiplicidad de organizaciones. Por ejemplo, con los jóvenes tenemos una convocatoria hermosísima que se llama Esta es tu reto, que viene de una red nacional de jóvenes por la paz que se han constituido para movilizarse y animar a los jóvenes a que se atrevan a participar y a ser parte de este proceso. También hemos desarrollado un diplomado que ahora hemos lanzado justamente ayer con la escuela, con la SAP. Sí. Y este diplomado lo que busca es que las personas que están interesadas en conocer los acuerdos de una manera, digamos, más íntima, más rigurosa, puedan tener la posibilidad de familiarizarse con ellos. Entonces, hay muchísimos materiales. En la página de la Oficina del Alto Comisionado hay una pestaña donde usted puede mirar la cantidad de herramientas pedagógicas que existen, pero de nuevo yo quiero recalcar que no son solamente las que tenemos nosotros, sino las que tienen la gran diversidad de organizaciones y que están poniendo, digamos, al servicio de este propósito de dejar la guerra y finalmente llegar a un país que vive en paz. Muy bien, y les cuento y les tengo una muy buena noticia porque Marcos Ferro, quien está en San José del Guaviare, se ha comunicado nuevamente con nosotros aquí. El Gobierno Responde. Marcos, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora. Quería averiguar
¿quién garantiza que las zonas de concentración serán de paso y no permanentes? Y lo otro, doctora, ¿qué va a pasar con la gente que vive allí? Bien, Alejandro, ahí está Marcos atento a su pregunta, a su respuesta. Bueno, Marcos, y todos los colombianos podrán verificar en los acuerdos que hicimos el pasado 23 de junio que hay un cronograma que establece unas fechas precisas, unos tiempos delimitados para el cumplimiento de los objetivos que habilitan o que le dan razón de ser a esas zonas veredales transitorias de normalización. Y hemos acordado que para la ubicación de los integrantes y las integrantes de las FARC en estas áreas, el proceso de entrega de armas y las actividades iniciales de lo que será su reincorporación durará 180 días. Es decir, esas áreas funcionarán durante un tiempo delimitado, transitorio, excepcional. 3 meses y chao. Sí, señora. Bajo un esquema de trabajo que adicionalmente será acompañado por un mecanismo de monitoreo y verificación que está liderado por la Organización de Naciones Unidas. La ONU estará verificando que las reglas de juego se cumplan. Y una regla de juego específica es el tiempo, el cronograma que hemos pactado para desarrollar los objetivos de las zonas. Bien, pero entonces no son, dije 3 meses, pero no son 3 meses, son 6 meses. 6 por 3, 180 18. días. Hice la cuenta mal, pero bueno, ya caí en cuenta. Bien, y nos vamos ahora con la pregunta de Elkin Bareño, quien la envía desde las calles de nuestro país. Si el gobierno le va a explicar a los jóvenes que no pueden votar sobre el plebiscito, sobre el proceso de paz. Participa, la urna está abierta. Bien, Elkin Bareño desde las calles de nuestro país, Miriam, hace referencia a cómo el gobierno le va a explicar sobre todo el proceso de paz a esos jóvenes que no pueden votar por el plebiscito, es decir, a los menores de 18 años. ¿Qué se está haciendo con esa población? Muchísimo, y de nuevo, este es un proceso para todo el país, incluye a los niños. Desde la Oficina del Alto Comisionado tenemos tareas pedagógicas y proyectos, iniciativas, apoyando obviamente esta explicación de lo que quiere decir este proceso para los niños. Un ejemplo puntual, en la pasada Feria del Libro en Bogotá, teníamos en el stand que teníamos en esa feria, teníamos un espacio donde los niños iban a dibujar y a pintar lo que ellos pensaban que quería decir la paz. Entonces, también no solamente lo que nosotros estamos explicando, pero lo que nosotros estamos aprendiendo de esos niños que ven con ilusión lo que quiere decir. La generación de la paz. Exacto, ¿no? Vivir de otra manera. Pero además quisiera resaltar una iniciativa bellísima que hemos tenido la fortuna de acompañar a través de FENALPER, que es la Federación Nacional de Personeros, que recoge a 1.100 personeros en el país, que a través de esas redes de personeros lanzó un concurso en las personerías estudiantiles en los colegios de Colombia para que estos personeros convocaran iniciativas de pedagogía de paz y hemos tenido proyectos bellísimos donde ellos convocan a sus familias, tratan de convencer incluso a veces a sus padres. Que algunos no están de acuerdo, ¿no? Algunos no están de acuerdo y tratan de tener conversaciones y esto me parece de la mayor importancia porque al final lo que estamos tratando de hacer es de abrir un espacio de diálogo, de cambiar las armas por las palabras, de dejar la violencia y de tratar de encontrar un lugar común donde todos podemos vivir como nación de una manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados antes. Alejandro quería complementar algo. Karen, es que creo que le debemos una parte a Marcos Ferro, que nos hablaba desde el Guaviare, porque nos dijo qué va a pasar con los ciudadanos, con los habitantes de las zonas. Y entonces lo que le dijimos a Colombia y al mundo a través del acuerdo del 23 de junio fue que las poblaciones continuarán desarrollando su vida común y corriente. Este acuerdo de cese al fuego materializa una cosa importantísima. Dijimos que no van a haber más hostilidades, lo cual quiere decir que las FARC se comprometió a no seguir afectando a la población civil. No podrá seguir extorsionando, no podrá seguir secuestrando, no podrán presentarse todos esos hechos de dolor que vimos en el pasado. Luego, lo que viene para las poblaciones en donde estarán las zonas es la posibilidad de seguir disfrutando de su vida común y corriente. Pero les hemos pedido que excepcionalmente no ingresen a unos lugares donde estarán únicamente las FARC. Dentro de las veredas, dentro de las zonas, tendremos unos campamentos. Le pedimos a la población civil
le anunciamos que estará vedada la posibilidad de ingresar a esos lugares donde en principio estará las FARC con armas y estarán justamente desarrollando ese proceso de entrega de armas. Por eso en esos campamentos no tendremos población civil, pero de resto la vida en la comunidad, la vida en la vereda continuará con la garantía y el acompañamiento del mecanismo de monitoreo y verificación y de la ONU, como hemos dicho. Bien, Alejandro, muchos colombianos se preguntan cuáles son esas diferencias entre estas zonas, las que se anunciaron el pasado 23 de junio, y aquellas zonas de despeje del Caguán. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia. Hay una diferencia enorme, no son comparables, por varias razones. Lo primero, porque estas zonas veredales transitorias de normalización tienen unos objetivos concretos. Sí. Hemos mencionado que allí se desarrollará un cronograma de trabajo. Adicionalmente, no le vamos a pedir a las autoridades que se desplacen. Nadie va a salir del lugar donde normalmente trabaja y donde debe cumplir sus funciones, los funcionarios públicos, las actividades que tienen que cumplir para con los ciudadanos. No le vamos a pedir a ningún ciudadano que se vaya de su lugar de vivienda. Esto entonces constituye unas diferencias concretas. Adicionalmente, todo lo que allí ocurra estará acompañado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el mundo está acompañando este proceso. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Miriam Camacho, quien se encuentra en Neiva, Huilamí. Miriam, adelante con su pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues agradecer mucho esta oportunidad que nos dan a los ciudadanos para poder preguntar sobre los aspectos de paz. Quería saber qué garantizará realmente que las FARC van a dejar las armas. Bien, Miriam o Alejandro, el que quiera. Bueno, en primer lugar, Miriam, hay un compromiso ya expedito, expreso, donde las FARC dijo que se comprometía a dejar la totalidad de sus armas, que serán recibidas por la ONU. Sí. Y eso se desarrollará, como hemos dicho, dentro de este cronograma que tiene establecido 180 días. De no hacerlo, incurrirá en una infracción que está prevista a través de unas cosas que hemos denominado reglas que rigen el cese al fuego, que daremos a conocer muy pronto y que son parte de la tarea que cumplirá el mecanismo de monitoreo y verificación que lidera la ONU, de tal suerte que hay plena garantía, plena seguridad, pero también el control efectivo para que las FARC presenten la totalidad de sus armas. Bien, y continuamos con la participación ciudadana con llamadas desde distintas regiones de nuestro país y saludamos a Nairo Contreras, quien se encuentra en el municipio de Chivolo, en el departamento del Magdalena. Nairo, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Aló. Nairo, te escuchamos. Aló. La pregunta es sobre lo que yo hice ahorita. Cuéntanos. Bueno, aquí ya el presidente no hace mucho vino a Coma, por ejemplo, Chivolo. Ahí pues vivimos nosotros el conflicto, pero armado, lo que irán a la protección o irá a abandonar como la abandonó la otra vez. Bien, le pedimos por favor a Nairo que nos repita la pregunta para entenderla de una mejor manera aquí en el estudio. Nairo. Ajá. ¿Cuál es su pregunta nuevamente, por favor? En el corregimiento de Chivolo. Sí. Ahí ya se dice que va a venir dos bloques de la FARC, el 33 y el 34. ¿Será que el Estado tendrá la garantía y no los irá a dejar solos como la otra vez cuando pasó? Bien, Alejandro, ¿qué le podemos decir a este colombiano que está en el departamento del Magdalena, específicamente en el municipio de Chivolo? Bueno, dos mensajes fundamentales. Lo primero, Nairo, el gobierno nacional, a través de la fuerza pública, continuará desarrollando las actividades que normalmente le corresponden. Eso quiere decir que además del cese al fuego, el compromiso al cese de hostilidades, tendremos a la fuerza pública garantizando seguridad. El cese al fuego también se traduce en más seguridad para todos los colombianos. Pero adicionalmente, tenemos el hecho de que ninguna autoridad pública que tenga hoy presencia en su corregimiento se va a desplazar, nadie se va a ir de allí. Y aquella que no haya llegado, pues adelantaremos todas las acciones posibles para que lleguen y hagan presencia allí.
Bien, y desde la capital del país, desde Bogotá, se comunica a esta hora con nosotros Sandra Cortés. Sandra, muy buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos. Buenas noches, quisiera preguntar cuál va a ser el papel de la ONU que recientemente se anunció. Bien, Sandra, ¿puedes repetir por favor la pregunta? Quiero saber cuál va a ser el papel de la ONU que recientemente se anunció. Bien, Alejandro. Bueno, la ONU liderará un mecanismo de monitoreo y verificación. Ese mecanismo es tripartito. Está compuesto por el gobierno nacional, algunos integrantes o delegados de las FARC y unos veedores entrenados especialmente en misiones de paz, en acompañamiento de este tipo de procedimientos, para garantizar que las reglas que hemos delimitado para el cese al fuego se cumplan. Entonces, la ONU liderará el mecanismo de monitoreo y verificación. Segundo, la ONU recibirá la totalidad del armamento de las FARC y una vez lo reciba, se encargará de sacarlo de las áreas para construir unos monumentos. Son 3. Hemos dicho que son 3 monumentos, uno que se quedará en Colombia y esa será una materia de discusión en La Habana, no sabemos. Otra que se quedará en La Habana, Cuba, y un tercer monumento que estará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Perfecto, estaremos atentos a todo este avance del proceso de paz y saludamos a esta hora de la noche a Leonel González, quien se encuentra en el municipio de Florian, en Santander. Leonel, adelante y muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Leonel. Doctora, buenas noches. Doctora, mire, mi pregunta es la siguiente. En este momento que el gobierno está hablando de paz, ¿qué oportunidades hay para los muchachos que le han prestado seguridad al Estado, para los reservistas que han pagado su servicio militar? Porque pues el cual nos hemos dado de cuenta que no ha habido una oportunidad de verdad que le sirva a estos muchachos reservistas. ¿Qué oportunidades habrían de trabajo en este momento para estos muchachos que han pagado su servicio militar o que están por salir? Incluso tengo un hijo en el ejército y está por salir. ¿Qué oportunidad hay para estos muchachos ya que estamos hablando de paz? Muy bien, Alejandro, ¿qué le podemos decir a Leonel González, quien desde Santander nos llama y nos expone su inquietud? Bueno, los 5 puntos de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, el desarrollo de esos 5 puntos contienen medidas específicas. En el punto 1 sobre los temas de tierras, por ejemplo. Ahora que discutimos el cese al fuego, pues es una necesidad pensar que si no vamos a estar en guerra, vamos a estar en clave de desarrollo. Pero eso necesita el impulso de unas medidas concretas. Muchas de esas medidas son programas que están y que pueden verificar ustedes, se han pactado al interior de la agenda que se viene discutiendo. Ahora bien, cosas concretas como en planes de salud, nuevas medidas para el desarrollo de los territorios. Tenemos algo que llamamos programas de desarrollo con enfoque territorial, que llegarán a las áreas donde hoy se escucha el ruido de los fusiles y que después de la firma del acuerdo final estarán habilitadas para el pleno desarrollo de nuestros colombianos. Bien, y saludamos a esta hora de la noche a Mariana Medina, quien se encuentra y se comunica con nosotros desde Bogotá, la capital del país. Mariana, adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quisiera saber cómo sabemos si en esas zonas donde van a estar las FARC, la comunidad va a estar segura. Bien, Alejandro, ¿cómo vamos a saber los colombianos si en esas zonas de concentración los habitantes van a estar seguros? La gente está atenta y reitera en ese tema de seguridad en esas zonas. Magnífico. Pues bueno, como hemos mencionado, esas áreas son delimitadas, son precisas, están perfectamente identificadas o estarán allí plenamente identificadas. Al interior de las zonas veredales transitorias de normalización tendremos al mecanismo de monitoreo y verificación patrullando, revisando palmo a palmo que se estén cumpliendo con el cese al fuego. Sí. Y adicionalmente tendremos una franja de seguridad de 1 kilómetro donde solamente estará
el mecanismo de monitoreo y verificación. Y alrededor de ellos, la fuerza pública, cumpliendo con todas las actividades que le corresponden constitucionalmente, Sí, garantizando seguridad. Sí, porque es lógico y normal que luego de ese anuncio el pasado 23 de junio, muchas personas que viven en esas zonas tengan temor o algo de miedo por lo que va a suceder. ¿Qué decirle a todos esos habitantes de esas veredas y de esas poblaciones? Bueno, que allí estará presente el Estado, que se garantizará la vigencia del Estado Social de Derechos, el respeto de los derechos de todos los ciudadanos a través de las instituciones legítimamente constituidas, el acompañamiento de la ONU, el mecanismo de monitoreo y verificación y la fuerza pública, el ejército, la policía de todos los colombianos alrededor de las zonas, garantizando que las cosas funcionen en el interior y que todo aquello que está por fuera. Y hablemoslo claro, Karen, los grupos, las bandas criminales, pues sigan siendo combatidas con todo el rigor que corresponde. Bien, y ahora tenemos una llamada que nos llega desde el eje cafetero y saludamos a María del Rosario Jaraba, quien se encuentra en el municipio de Villa María, en el departamento de Caldas. María del Rosario, adelante y muy buenas noches. Muy buenas noches. Mira, la pregunta mía es la siguiente, que yo veo de que el señor presidente, con todo mi respeto, se ha concentrado nada más en lo que es en el tema de paz, pero él se ha olvidado de los desplazados, que nosotros los desplazados somos personas, de que como es que somos prioritarios, y él se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de la salud, se ha olvidado inclusive de muchos niños, cantidades de niños que van en el transcurso del año ya están muriendo por hambre. Entonces sería bueno de que así como él se ha dedicado de lleno a ese proceso de la paz, como que voltee un poquito y nos ponga más atención en estos tres casitos que yo expongo. Gracias. Muy bien, María del Rosario Jaraba desde Villa María en el departamento de Caldas pregunta sobre ese papel de los desplazados, de las víctimas de nuestro país en este proceso de paz. Miriam. Sí, María del Rosario, decir que, o reiterar lo que ha dicho el Alto Comisionado para la Paz y lo que ha dicho el presidente, este es un proceso que tiene en el corazón a las víctimas y que lo que busca es parar esta fábrica de víctimas que esta guerra ha sido. Y eso es un proceso, obviamente, que va a tomar tiempo. Una transición de la guerra a la paz no se hace de un minuto a otro, pero nosotros tenemos una medalla importantísima en este proceso, que es la ley de víctimas. Eso es una ley inédita, no existe en otro país de la región, y hemos empezado a caminar en el sentido de las reparaciones y darle ese lugar a las víctimas del conflicto armado. Y también la institucionalidad se ha preparado y se ha venido preparando y fortaleciendo de una manera con mucha profundidad para responder a este desafío que existe. Y el acuerdo final, al que vamos a llegar, ojalá muy pronto en La Habana, va a dar, todas las oportunidades para que toda esa deuda que existe con las víctimas que este conflicto ha arrojado y ha dejado, se pueda empezar a sanar, para que haya oportunidades de reconciliación, para que haya oportunidades de reparación, para que haya oportunidades de verdad. Y todo esto son, principios que están contenidos en los acuerdos, y sobre todo para que hayan oportunidades y para que hayan garantías de no repetición, de que vamos a dejar de ser un país que produce víctimas y vamos a empezar a ser un país que da oportunidades y construye ciudadanía, para que cada uno pueda desplegar esos derechos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, con todas las posibilidades. Bien, Alejandro rápidamente quiere complementar. Karen, puede tener la absoluta seguridad cualquier colombiano que no estamos pensando en un esquema de beneficios exclusivos para los integrantes y las integrantes de las FARC. Estamos pensando en integrar a las comunidades, en favorecer a las familias, en permitir el desarrollo de todas las comunidades. Por eso mencionábamos hace un rato con Miriam estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Ahí estamos pensando en todos los colombianos. Muy bien, y ahora saludamos a esta hora de la noche a Manuel Ricardo García, quien se encuentra en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Manuel, adelante, buenas noches, aquí lo escuchamos.
Ok, buenas noches para todos. Básicamente yo lo que quería manifestar es por qué se insiste con denominar pedagogía para la paz y no pedagogía de los acuerdos para la terminación del conflicto, que es lo que realmente se va a decidir con el plebiscito. Porque finalmente vamos a decir si estamos o no de acuerdo con lo que se acordó en La Habana, porque el tema de la paz es algo con lo que absolutamente todo el pueblo colombiano está de acuerdo. Bien, Miriam, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente en Puerto Salgar? Manuel, Sí, en Manuel. Puerto Salgar. Yo creo que aquí, digamos, lo importante es que los dos, pedagogía de los acuerdos, pedagogía de la paz, esas dos tareas comparten un propósito fundamental y es ser un país que vive en condiciones diferentes a la violencia, que tramita sus conflictos a través del diálogo y no de las armas. Y todo lo que contribuya a ese cambio cultural, donde nos relacionamos con respeto al otro, con respeto por la vida del otro, con respeto por las ideas del otro, y dentro del marco de los derechos y las oportunidades que nos ofrece nuestra Constitución, yo creo que todo eso es absolutamente válido y necesitamos cada vez más profundizar esos esfuerzos, sean de pedagogía de paz, sean de pedagogía de los acuerdos, sean de construcción de paz, sean de como usted los quiera denominar, pero que comparten esa intención de ser un país que deja la guerra, que deja la violencia y que, por supuesto, sobre todo, prevalece la vida y el respeto de esa vida de cada uno de nosotros. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y saludamos a Alfonso Buitrago, quien se conecta con nosotros desde Bogotá. Alfonso, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Para participar en el programa, mire, la pregunta mía es rápida. ¿Qué va a hacer el gobierno con todo el capital de narcotráfico, de secuestro que han hecho estos señores que mandan en la guerrilla que se encuentran en Cuba? Bien, Alejandro, ahí está nuestro televidente desde Bogotá, atento a ese tema. Bueno, pues Alfonso, hemos hablado de una cosa inédita para el mundo, que es este mecanismo de justicia transicional, este esquema de justicia transicional. Y dentro de ese esquema le hemos pedido a las FARC, y está comprometida las FARC, con la verdad y la reparación. Entonces, parte de lo que tendrá que explicar la organización de las FARC a esos mecanismos especiales de justicia es en dónde está el dinero ilegal que ha financiado todo su ilegal proceder. Entonces, lo que tenemos allí es también previstos unas condiciones que tienen que cumplir las FARC, entre ellos la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, para que puedan acceder a algunos beneficios que eventualmente se produzcan en ese esquema transicional de justicia. Bien, y desde Agua Azul, en el departamento de Casanare, se comunica con nosotros, aquí al Gobierno Responde a esta hora de la noche, María Fernanda Pérez. María Fernanda, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Mira, yo he tratado de leer sobre la paz, pero los términos que tiene la página son muy complicados. ¿Tienen otra alternativa para personas como yo podamos informarnos más al respecto? Bien, aquí nuestra televidente María Fernanda, ella está interesada en conocer un poco más, pero dice que los términos son muy complicados. ¿Qué le podemos decir a ella? ¿Cómo estamos trabajando ahí, Miriam? Pues en efecto, como lo decía anteriormente, en un país tan, digamos, legalista como somos nosotros en Colombia, y unos acuerdos de esta naturaleza son difíciles de entender, y hay obviamente una labor pedagógica de traducir estos acuerdos para que sean más comprensibles, y hay herramientas y hay que tenemos nosotros que pueden ser consultadas obviamente en la página web, pero como lo decía María Fernanda, no siempre son fácilmente digeribles, y nosotros tenemos una iniciativa muy linda con el MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, y a través de los puntos Vive Digital, los kioscos digitales,
que ahora se han llamado los puntos de paz, donde las personas pueden ir en sus comunidades y pueden consultar y pueden tener diálogos y se les puede dar información. Esa es también otra manera, digamos, de acercarse a lo que son los acuerdos, a debatir sobre los acuerdos. El Ministerio de Cultura también tiene, a través de las bibliotecas en los municipios, tiene oportunidades para que el ciudadano se acerque y también pueda informarse. Como lo decía anteriormente, Función Pública también tiene un despliegue a nivel del territorio donde ofrece información y a través de esos funcionarios puede educar, explicar, responder preguntas en aquellos casos cuando la tecnología no, digamos, o una mala conexión a internet no es lo mejor, o cuando el término es muy complicado. Yo también diría que siempre en Colombia hay sectores sociales que están muy bien organizados y ellos están presentes en el territorio y muchos de ellos están apoyando este proceso. Ellos quieren ver un cambio en el país y también a través, digamos, de estas organizaciones que están en el territorio uno se puede informar. Y siempre nos pueden escribir, nosotros siempre vamos a tratar de responder en la medida de nuestras posibilidades y si no, por lo menos vamos a tratar de conectar mundos, de tender puentes para darles una manera de resolver esos vacíos de información. Bien, Alejandro, usted tiene más información para María Fernanda en Agua Azul Casanare. Rápidamente. María Fernanda, lápiz y papel. mesadeconversaciones.com.co o en Google, Oficina Alto Comisionado para la Paz. Y se va a encontrar en esa página la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con una pestañita que dice todo sobre el proceso. Y allí sabe que hay buenísimo, Karen. Sí, cuénteme. Unos videos de no más de 2 minutos donde explican con palabras sencillas qué es lo que se ha venido acordando. Unas cartillas donde con gráficos le muestran a uno qué es lo que hay, cuál es el contenido de cada uno de los acuerdos. ¿Y qué más hay, Miriam? Tenemos mucho. Hay una página que se llama Sí a la Paz. Los invito a que vean Sí a la Paz. En Sí a la Paz hay material pedagógico, hay videos, hay infografías. O sea, que no hay excusa. No hay excusa. Para informarse bien, no hay excusa porque los materiales están, obviamente podemos producir más, siempre hay espacio en este tipo de tareas para mejorar. Si ustedes tienen sugerencias, háganoslas saber, nosotros recibimos, escuchamos, pero hay información y nosotros invitamos, como decía Alejandro antes, a que la ciudadanía haga esa tarea que debe hacer todo ciudadano, porque los ciudadanos no solamente tenemos derechos, sino tenemos deberes de tratar de informarse para luego ir y hacerse una opinión que sea basada en realidades, en verdades, que es lo más importante en esta cuestión, que cualquier decisión que tomamos sea en base a cosas ciertas. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a Estela García, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Estela, buenas noches y adelante con su pregunta. La escuchamos. Señorita periodista, muy buenas noches. Hola, Estela, adelante. Estela. Aló. Hola, Estela, adelante, te escuchamos. Discúlpame, lo que pasa es que es muy mala comunicación. Con todo respeto, quiero hacerle una propuesta. Su programa invita al doctor Alan Haran para que diga de cara a la verdad lo que pasa con las víctimas del conflicto, sobre todo las mujeres que hemos sido víctimas de abuso sexual, secuestro y tortura. Claro que sí, Estela, le cuento que aquí ya lo anoté, Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas, para que le cuente a todos los colombianos cómo va todo este proceso de reparación de víctimas del conflicto en nuestro país. Aquí ya lo anoté y tenga la seguridad de que en las próximas semanas lo tendremos aquí en el estudio del Gobierno Responde. Y saludamos a esta hora de la noche a Sofía Beltrán, quien se comunica desde el municipio de Girardot. Sofía, adelante con su pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si yo voto por el plebiscito, ¿a favor de quién lo estoy haciendo? ¿A favor de las FARC o a favor del gobierno? Bien, Alejandro, ¿qué le podemos decir? Sofía, yo creo que hay que pensarse esto de manera propositiva. Yo creo que estaría votando a favor del futuro, a favor del presente. Nos merecemos los colombianos una forma de vida mucho mejor. Tenemos una responsabilidad, tenemos también una posibilidad, y es de vernos en el presente de una manera diferente y de fijar una meta ambiciosa para Colombia. Colombia en paz,
Colombia sin la guerra, Colombia sin el ruido de los fusiles va a ser una potencia de desarrollo, de posibilidades enormes para todos. Muy bien, eso lo ha dicho el presidente, ¿no? Los dividendos de la paz para nuestro país. Y en estos últimos minutos del gobierno responde, ahora nos vamos con la pregunta de Oscar Niño. Aquí está. Si yo no voto al plebiscito, ¿eso trae consecuencias? Participa, la urna está abierta. Bien, Miriam, Oscar Niño desde las calles de nuestro país pregunta, si yo no voto en el plebiscito, ¿eso trae consecuencias? ¿Qué le podemos decir a este ciudadano? Oscar, por supuesto, nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país democrático y la democracia lo que ofrece es a cada ciudadano y a cada ciudadana la oportunidad de tomar las decisiones que van a impactar en su vida. Hay países en el mundo que no viven en democracia, hay gente que está dando la vida por tener la democracia. El plebiscito lo que ofrece en esta oportunidad es que usted le diga al país lo que usted quiere que sea este país. Por supuesto, nosotros tenemos la fortuna de tener una democracia, tenemos la tarea de profundizarla. Este proceso de paz y estos acuerdos nos ofrecen ese camino para profundizarla y decir y participar en el plebiscito. Por supuesto que va a ser una gran diferencia para cada uno de los colombianos. Entonces, para mí la invitación es clara. Hay que participar, hay que pronunciarse de la manera como usted lo considere, pero definitivamente hay que ir y decir y cumplir con ese deber y ese derecho ciudadano. Alejandro, usted tiene más detalles para Oscar, ¿no? Pues yo lo que le diría a Oscar y a todos los colombianos que nos escuchan es que no hay que perderse la oportunidad de participar. Este va a ser un proceso que recordaremos. Esta va a ser una oportunidad que esperamos sea feliz para todos. Informarse y tener el chance de participar nos va a dejar tranquilos a todos, seguramente. Muy bien, y saludamos a Libardo Mora, quien se encuentra en Pasto, Nariño. Libardo, adelante con su pregunta, lo escuchamos. Gracias, muy amable. Mi pregunta es, quisiera saber qué pasa con todos los guerrilleros. ¿Todos van a pagar cárcel? Y además los comandantes también, ¿van a pagar cárcel o no van a pagar cárcel? Alejandro. Bueno, Libardo, hemos mencionado en varias oportunidades que habrán unos mecanismos de justicia transicional que le darán respuesta a través de unos magistrados y de unos jueces que conocerán de los hechos cometidos por las FARC en el marco del conflicto. Y serán esos jueces los que respondan de manera concreta quién y de qué forma deberá responder. Pero también debo decirle que lo que ocurrirá con la gran mayoría o con algunos de los integrantes y las integrantes de las FARC es que regresarán a la vida civil, tendrán la posibilidad de desarrollarse como colombianos, retornarán a la vida social, política y económica. Muy bien, y a esta hora de la noche quiero contarles que el Gobierno Nacional reactivó el desminado humanitario en 14 departamentos del país. A continuación les contamos más detalles. El alto consejero para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, y el director del Programa de Acción contra las Minas del gobierno, Sergio Bueno, anunciaron al país que está listo el programa para la intervención de 52 municipios de 14 departamentos, que iniciará actividades para el mes de octubre, luego de un proceso de socialización con los mandatarios locales. Estos municipios corresponden al 43% de los territorios que hoy se encuentran contaminados por minas antipersonal y municiones sin explosionar, y fueron seleccionados por concentrar el mayor número de estos artefactos y por el alto grado de afectación humanitaria. A la fecha, este programa viene interviniendo 25 municipios en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Meta, Santander, Sucre y Tolima, y ha permitido declarar 5 territorios libres de minas. 8 de la noche, sí, un minuto, y ya estamos finalizando aquí. El gobierno responde. Miriam y Alejandro, ¿cuál es ese mensaje final para todos los colombianos? Miriam. El mensaje es: tenemos una gran oportunidad de cambiar nuestro país, de ser un país como el que vivimos soñando desde hace tanto tiempo. Este proceso que ha sido hecho con toda la seriedad, ciertamente no es un proceso perfecto, en ningún caso un proceso de estos es perfecto, siempre se puede mejorar, pero eso lo podemos hacer una vez
firmemos el acuerdo final y refrendemos positivamente. Ahí viene la tarea de construirlo entre todos los colombianos. Y yo quiero decir algo que también merece, creo, un reconocimiento. El agradecimiento a las mujeres, a las organizaciones de mujeres a lo largo del territorio de Colombia que han venido apoyando la construcción de la paz. Gracias a ellas, a su incidencia, tuvimos una subcomisión de género como parte de la mesa de conversaciones que llegó a un acuerdo que fue anunciado el último domingo en La Habana. También a las comunidades de afrodescendientes, a los indígenas, que vienen trabajando también por construir paz en los territorios, que han sido muy afectados por la guerra y que a pesar de haber sido afectados por la guerra, siguen poniéndole la apuesta grande por la paz. Yo quiero invitar entonces a que nos sumemos cada vez más sectores colombianos desde cualquier rincón del país en que estemos a este propósito grande de atrevernos a construir un país distinto con la oportunidad que estos acuerdos nos ofrecen. Bien resumidamente, Alejandro, mensaje. Esta generación de colombianos y de colombianas tiene una oportunidad única. Llevamos 50 años dedicados a hacer la guerra. Tenemos la oportunidad de cambiar y de dedicar nuestra energía, de concentrarnos en el desarrollo de una nación que tiene todo el potencial para hacer las cosas bien. Colombia tiene gente buena, gente que tiene capacidad de trabajo. Nos reconocen en el mundo por eso. Vamos a apostarle a la paz. Los mecanismos para poderse enterar de qué está ocurriendo en el proceso están abiertos. Los hemos mencionado durante todo el programa. Enterémonos y participemos activamente de esa consulta que le haremos al pueblo colombiano. Apostémosle a la paz. Bien, ya 3 segundos tiene Miriam, cuénteme. Mucha gente dice que no ha habido participación en la mesa de conversaciones. Yo quiero decirle a Colombia que eso no es verdad. Hemos recibido más de 67,000 propuestas que se han recogido en la mesa y que han sido tenidas en cuenta a la hora de esa negociación. Y que cuando uno compara esas propuestas con lo que finalmente está contenido en los acuerdos, hay una gran sinergia, hay una gran sintonía. Entonces decirles que desde ese punto este acuerdo también ha tenido todo ese respaldo ciudadano a través de esas 67,000 o más propuestas que han llegado y agradecerle a Colombia por esa participación y a invitarla a que esa participación continúe, se potencie y se exprese de una manera positiva el día que tengamos que nosotros poner finalmente nuestro voto. Bien, Miriam y Alejandro, muchísimas gracias. Me encantó tenerlos aquí y que vuelvan. ¿Sí? Ha sido un gusto. Muchas gracias. Claro que sí. Feliz noche para ustedes y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en esta emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.